reseña del doctor Erasmo Vázquez, a quien está dedicada esta noche la conferencia magistral. Bien, el doctor Erasmo Vázquez nació en La Caoba, Jamao al Norte, provincia Espaillat. Su vida escolar la vivió en San Francisco de Macorís, donde cursó el bachillerato. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde egresó como médico en el año 1976, recibiendo un reconocimiento del Consejo Universitario por su trayectoria como dirigente estudiantil. Fue cofundador del Frente Estudiantil Flavio Suero y además miembro titular del Consejo Universitario. Contrajo nupcias con la licenciada Leicida María López, unión ejemplar con la cual procreó una preciosa familia. Desde el año 1977 vivió en La Vega, dedicado a su labor múltiple en lo profesional, lo social y lo cultural, siendo reconocida su ardua labor por el honorable ayuntamiento, que lo declaró hijo adoptivo y distinguido. Ha sido directivo de la Fundación de Estudiantes Dominicana, también de la Asamblea de la Facultad de Ciencias Médicas, presidió la Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico, y fue ministro de Salud, presidente de la Organización Panamericana de la Salud. Y tiene un amplio currículo de participaciones y aportes a la sociedad que necesitaríamos varios espacios como este para darlo a conocer. Sin embargo, el cariño que este pueblo le profesó fue por su dedicación a su profesión, sin desvelo, por atender a la gente sencilla del pueblo llano, tanto urbano como rural. Supo penetrar en el corazón de este pueblo, donde realizó su labor médica y social de considerable magnitud. Estuvo al tanto de la política militante en defensa de los mejores intereses de su pueblo. Publicó varias obras científicas en revistas especializadas y otros medios, así como poesía e historia. Es el hombre que transitó por la tierra para quedarse en la conciencia de los ciudadanos y por lo tanto nunca muere. Por eso, este homenaje en memoria de tan meritoria persona. Vamos a presentarle ahora, señores, al profesor Rafael Hernández con la conferencia magistral dedicada al 24 de junio, retrospectiva. Una vista retrospectiva a los hechos ocurridos, en memoria a quien presentamos anteriormente, el doctor Erasmo Vázquez. Señores y señores, con ustedes, el profesor. En este homenaje que hemos planteado para esta noche, tenemos la conferencia intitulada Una visión retrospectiva sobre las causas de la Guerra de Abril de 1965, por ser un tema que Erasmo, de haberlo consultado, nos hubiera obligado a hacerlo esta misma noche. Hace 56 años ocurrió este acontecimiento que permanece clavado como una espina en el mismo corazón del pueblo dominicano. Toda una generación de idealistas, soñadores, que creyeron en la democracia, podía funcionar con el bienestar de todos los dominicanos, fue frustrada. Y el lenguaje de las armas en las manos equivocadas de la geopolítica imperial en plena Guerra Fría, aleccionaron a estos ciudadanos sobre lo que era el poder de la calumnia y de los intereses estratégicos de esa gran potencia.
En los patrones internacionales, quienes defienden la Constitución, la legalidad y la legitimidad son los constitucionalistas, porque son los leales a la causa. Esas son las tropas regulares. Y las que se colocan de espaldas son las insurgentes o rebeldes. Así ha continuado de manera general, pero muchas manipulaciones se han realizado en los patrones de comunicación y relaciones públicas para legalizar y tratar de legitimar gobiernos de facto, de acuerdo a los intereses imperiales del momento. Los organismos de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y de la Organización de Estados Americanos, OEA, también respondieron casi sin excepción a los propósitos de los Estados Unidos, validando esa nueva interpretación del llamado derecho internacional. No se puede dudar de que los planes de dichos organismos con respecto a cualquier país también cambiarán según conviniera o no a los intereses norteamericanos. Nos enseñaron que la democracia no es más que un cuento de hadas político, económico y militar. O sea, democracia no es lo que significa el término de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino lo que ellos, los imperialistas, estimen que es, según las coyunturas del momento, de lo que a ellos les convenga. Y en aquel momento la coyuntura era para favorecer la instalación de dictaduras militares despóticas y sanguinarias en el continente, porque eso era lo que convenía a Estados Unidos. Así que, sin hacer caso a ideología alguna, definieron como comunistas a todos los que se opusieran a la opresión, tiranía y represión militar. Fue así como invirtieron los términos y todos los demócratas pasaron a ser llamados comunistas, entre comillas. Entiéndase que a nivel local las iglesias cristianas, también entre comillas, estaban todas involucradas en la trama antidemocrática que se urdía en los cuarteles. Ese fue el caso ocurrido en la República Dominicana, cuando la Organización de Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, considerada como el organismo hemisférico autorizado para resolver los conflictos y propiciar el bienestar de estos pueblos de América, lo que hizo fue servir como instrumento al servicio de la política imperialista de los norteamericanos antes, durante y después del conflicto armado de 1965. Con muchísima razón, Fidel Castro la había bautizado como Ministerio de Colonia de los Estados Unidos. Nada hizo esta organización para fortalecer el sistema democrático latinoamericano y fue cómplice ejecutora del apoyo norteamericano al denominado gorilismo que propició y propicia todavía a los Estados Unidos con los militares locales entrenados en sus bases y por sus asesores para asaltar el poder a sangre y fuego, masacrando a los pueblos y mutilando sus anhelos democráticos, como hicieron en Bolivia recientemente, aunque el pueblo se los revirtió. En el caso dominicano pusieron todo su aparato propagandístico dirigido al escenario internacional a través de la voz de los Estados Unidos de América y otras potentes radioemisoras internacionales, así como medios impresos de los Estados Unidos, la mentirosa y calumniosa versión de que los leales eran los golpistas de Wessing, Inver, Benoit y toda la claque militar de San Isidro, y que los constitucionalistas, seguidores de la democracia y las libertades públicas, liderados por Juan Bosch, Fernández Domínguez y Camaño de Ño, eran los rebeldes. ¡Qué maldita ironía! Y con eso engañaron al mundo y a un gran sector del pueblo dominicano, dividiendo la familia dominicana. El surrealismo,
de la realidad invertida, métodos de acción puramente neonazis y fascistas, Hitler y Mussolini eran niños de testa delante de Lyndon B. Johnson, el falaz presidente norteamericano. Ya desclasificado la mayoría de los documentos por el Departamento de Estado y puestos al conocimiento del público y bien analizados, es cuando se puede rearmar la trama que se inició bajo la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, quien, informado del tipo de país que Trujillo y sus secuaces habían dejado, llegó a la conclusión de que aquí había que dejar la misma dictadura, pero sin Trujillo, porque esta era una tierra arrasada, lo que había dejado la familia Trujillo, a quienes todavía hay gente tan baja que es capaz de mencionar como si fuera algo de valor. Entonces vemos cómo ellos quisieron tutorear desde la embajada en el país todo el proceso de transición para que Balaguer, su hombre de confianza, le diera continuidad al régimen. Sin embargo, con un pueblo tirado a las calles reclamando libertad y democracia, todos los estudiantes de las escuelas lanzados a la calle y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que salir del país, quedando el Consejo de Estado pro-trujillista a cargo del proceso de montar las elecciones del 20 de diciembre de 1962, cuando sufrieron un duro revés al quedar derrotado su candidato Viriato Alberto Fiallo, e inmediatamente se inició un proceso conspirativo para evitar la toma de posesión del presidente electo Juan Bosch. ¿Cuál era el pecado de Bosch? Que cuando el secretario de Estado le pidió que deportara a los comunistas, entre comillas, que había aquí en este país, Bosch les respondió con toda entereza que si eran dominicanos, ellos tenían todo el derecho a vivir en su país. Demostró Bosch con esto que no iba a ser un pelele ni una marioneta de nadie, puesto que este era un país libre y su gobierno independiente y soberano. Quiso hacer un gobierno decente en un país donde había reinado el caos militar, policíaco militar, negador de todos los derechos humanos, violador de todas las libertades públicas y de la integridad de los seres humanos. Un país armado, saqueado como un ejército de ocupación, como decía el informe recibido por Kennedy, impuesto a ser tutoriado desde la Embajada de los Estados Unidos de América. Así que la Constitución redactada durante el gobierno de Bosch por la Soberana Asamblea Nacional de 1963 garantizaba libertad de expresión, libertad política, el beneficio de los trabajadores por parte de las empresas donde trabajaban, derecho a una vivienda propia y digna. Se estableció igualdad para los hijos naturales y los legítimos, que antes eran enemistados por los intereses encontrados en las familias. Retorno de los disidentes políticos y exiliados que tenían derecho a vivir en su país, así como una educación laica. Era demasiado para un país subyugado durante 31 años, sumido en el hambre, miseria, analfabetismo e ignorancia total, sumando a ello el grave trío de fanatismo que nos caracterizaban y que hasta el día de hoy son una retranca para nuestro desarrollo. Y me refiero a los fanatismos religiosos, deportivo y político. Este fanatismo político es el más fatal de todos. Sostiene el modelo caudillista mesiánico, o sea, del hombre enviado por Dios para que venga a salvarnos, que resolverá todos nuestros problemas personales, caracterizados por el caciquismo local y regional, que sigue obnubilando la mente de este pueblo, impidiéndolo ver más allá de sus narices, donde todo el voto ha pasado a valer un picapollo y 300 pesos. Pero lo peor, esto que impide la transparencia y la propia práctica democrática, son las secuelas
que arrastramos de aquel acto de barbarie que se produjo el 25 de septiembre de 1963, cuando mataron no solo la democracia, sino que asesinaron las esperanzas de progresar de un pueblo tan necesitado de situarse en el siglo XX. Porque esto era tan atrasado que para usted salir del país tenía que pedirle un permiso personal a Trujillo y le dejaban secuestradas sus propiedades hasta que usted regresara. Terrible. Éramos prisioneros en nuestro propio país. Ese 25 de septiembre, los sectores más retrógrados de las Fuerzas Armadas impusieron un régimen de corrupción rampante, dando continuidad a la tiranía trujillista por el grado de represión brutal a que sometieron este pueblo detrás de la careta de un triunvirato de civiles que nunca pudo gobernar. Ahogaron en sangre la rebelión armada dirigida por Manolo Tavares, asesinándolos cobardemente después de rendirse, violando todas las convenciones internacionales. Y todavía hay quienes se atreven a afirmar estúpidamente que Huesi libró a este país del comunismo y de que se convirtiera en una segunda Cuba. Barbarazos. ¿De qué comunismo? ¿De cuáles comunistas? ¿Averiguaron cómo ocurrieron los millones para producir ese golpe de Estado? Fue todo un descaro, una desvergüenza que simplemente nos demostró que los militares no sirven para gobernar ni para intervenir en los asuntos políticos. Pero ha tenido que derramarse mucha sangre para que pudieran entenderlo un poco. Consumado el golpe, apareció de inmediato en la escena lo peor del trujillismo, ese trujillismo criminal, y eso no molestó, sino que dio seguridades a esos sectores de que todo iba bien. Así lo recogió Piero Gleises, el periodista italiano que trabajó en la decodificación de todos esos documentos que liberó la CIA, que liberó el Pentágono a través del Departamento de Estado. Dice, un cable de la embajada norteamericana ha informado que han llevado al gobierno y le han dado puestos en el gabinete a un buen número de políticos desacreditados y repudiados. Esto es al producir el golpe de Estado. Entre ellos abundaban aventureros y ladrones despreciables y peligrosos. Pero esto lo están diciendo los funcionarios norteamericanos aquí en la embajada dominicana, enviándoles esos reportajes a Washington para que vean qué es lo que han hecho. Había un riesgo real de que el nuevo gobierno fuera extremadamente corrupto, además de inepto, y por ende solo pudiera mantenerse frente a un creciente respaldo popular, volviéndose cada vez más represivo. El surgimiento repentino de esbirros trujillistas como el coronel Braulio Álvarez Sánchez y el coronel Nivar Ceija nos preocupa. O sea, eso preocupaba a la embajada norteamericana en el país. Es muy dudoso que el triunvirato, el gobierno civil creado por los golpistas, pueda controlar a individuos como Wessing, Inver, Belisario Peguero, Braulio Álvarez, Nivar Ceija. O sea, eso lo están diciendo los funcionarios de la embajada norteamericana. Ese régimen radicalizaría a la oposición y llevaría más y más reclutas a las filas de los catristas. Cuando derrocaron a Bosch, su partido era también solo un cascarón dividido en fracciones internos en lucha, por lo que su reacción como tal ante el golpe fue tardía. Los protagonistas del 25 de septiembre de 1963, aliados directos de los Estados Unidos, vencieron en parte la resistencia interna por el descalabro del PRD, que no tuvo capacidad de maniobrar, dividido en tendencias enfrentadas a su propio gobierno y entre sí. Ángel Miolán tenía un grupo y sus aspiraciones, Nicolás Silva y su esposa Lucy otro, y Ramón Castillo había fundado un llamado PRD auténtico.
Dicho partido no estuvo en capacidad de reaccionar con vigor frente a los aprestos políticos militares contra Bosch. Al producirse el desenlace del 25 de septiembre, parte de la dirigencia media ya estaba en desbandada. Era evidente la campaña golpista en la prensa y los llamados mítines de reafirmación cristiana. Y dicen esos documentos de clasificados del Pentágono, la voz de la iglesia se sumó al coro de los fariseos, desde luego. El episcopado no acusó nunca abiertamente al nuevo presidente de ser comunes individuales. El objetivo era estimular la intervención militar, entre tanto, como en 1962. La alta jerarquía de la Iglesia Dominicana se lavaba las manos como Poncio Pilato. Pero en el seno del Ejército Nacional, un grupo de oficiales jóvenes, académicos y no académicos, incluso hijos de reconocidos esbirros trujillistas, no estaban dispuestos a enlodarse en ese fango. Y si bien no pudieron producir un contragolpe de inmediato, se organizaron hasta contar con una estructura que permitiera revertir las cosas. En el pueblo había estupor ante tanta barbarie, mientras los cívicos celebraban su pírrica y aberrante victoria por la puerta de atrás, más bien por la letrina. Todo el resto de año fue de estrés, hasta producir las navidades más amargas de nuestra historia, con el fusilamiento de Manolo y sus acompañantes, contrariando las órdenes del presidente del triunvirato, quien renunció de inmediato, porque se dio cuenta que no era presidente de nada. El año de 1964 se desgastó en protestas callejeras, constante huelga por parte de los trabajadores en las empresas estatales, paro de los choferes de transporte público, especialmente los organizarios en el mayoritario sindicato de Unachocin, los obreros portuarios de Poasi y todos los anteriores fueron la columna vertebral de la oposición y resistencia al golpe. Esto obligó a que el triunvirato mantuviera a la policía en la calle, recrudeciendo la represión para aplacar los disturbios y arrestar a los dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles. La misma policía provocaba a estos sectores con la finalidad de apresar a los cabecillas cuando se movilizaran. Fue un año de pérdidas y caídas estrepitosas de la economía, porque los militares traían grandes contrabandos de mercancías, bebidas y prendas, utilizando barcos de la Marina de Guerra y aviones de la Fuerza Aérea Dominicana para ello. Lograron la quiebra casi total del comercio importador no aliado con ellos. Nunca ni ahora, entiéndase bien, ni siquiera ahora se había visto una corrupción tan fuerte, tan descarada, tráfico de influencia y jueces venales. Mientras tanto, el demagogo Donald J. Rick Cabral, presidente del triunvirato, queriendo pescar en mar revuelta, estaba lanzado a una campaña electoral para legitimar su mandato mediante una votación imaginaria, contando con que un sector del PRD lo apoyaría. Todo un absurdo. Era un desgobierno total. Cada quien hacía lo que le convenía. Privilegios irritantes a los oficiales militares, privilegios a los políticos corruptos que los apoyaban, pero con el tiempo su base de apoyo se fue debilitando. La inconformidad popular fue creciendo hasta hacerse ya insoportable. Los sectores militares de Balaguer se unieron con los constitucionalistas para derrocar a Rick Cabral, y si bien cada uno esperaba el retorno de su respectivo líder, coincidieron en lo fundamental. Fue así como el 24 de abril de 1965 se produjo el golpe contra Rick Cabral y juramentaron al doctor Rafael Molina Ureña como presidente provisional, acorde con lo establecido en la Constitución del 63, de que falta el presidente, vicepresidente. Al presidente del Senado le correspondía, y al presidente de la Cámara de Diputados, ocupar la presidencia de la República. Fue anunciado el retorno de la Constitución de 1963 y el posible retorno del profesor Juan Bosch. De inmediato se hizo sentir la reacción del coronel Elías Wessing y Wessing, oponiéndose a estas medidas, ordenando que bombardearan el Palacio Nacional y a los llamados constitucionalistas. Esa fue la raíz
del conflicto armado. El pueblo recibió la noticia con gran algarabía, obedeciendo una consigna lanzada por José Francisco Peña Gómez, secretario general del PRD, por el programa radial Tribuna Democrática, que se transmitía por radio comercial a la 1:30 del día. Esa consigna consistía en lanzarse a la calle a apoyar así la acción de los militares constitucionalistas. Tras los sucesos subsiguientes, el pueblo exigió que se le diesen armas e inmediatamente asaltaron todos los cuarteles que estaban opuestos a la Constitución de 1963 en la ciudad capital, dividiéndose así en dos partes, la de los constitucionalistas y la del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas CEFA, que eran las unidades que dirigía el rebelde coronel Elías Wessing Wessing. Se cometieron muchos errores, desde luego, incluso negociaciones fallidas con Estados Unidos a través de su embajador, quien no tenía capacidad para negociar, ya que era parte del problema. Y lo que hizo fue exigir la rendición de los constitucionalistas. Algunos cabecillas disgustados y deprimidos se sintieron derrotados por la posición del embajador. Así, el recién juramentado presidente, doctor Rafael Molina Ureña, renunció y se asiló en la embajada de Colombia junto a otros altos dirigentes del PRD. Pero el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, indignado, llamó a los jefes militares de su confianza y los instó a seguir luchando hasta el final. Marcharon hacia el puente Duarte, donde las tropas de San Isidro se estaban ya infiltrando en la capital, y las pararon en seco tras horas de batallar. Retrocedieron las unidades blindadas retirándose a sus bases. Un triunfo rotundo para Camaño, en quien Bosch, al verse impedido de regresar desde Puerto Rico, delegó la presidencia tras la huida de Molina Ureña. En San Isidro el Consejo Militar estuvo presidido por el coronel Pedro Bartolomé Benoit, quien fue el autor del pedido de intervención de tropas para auxiliarlos ante la derrota infligida por Camaño. Luego a este coronel lo abandonaron a su suerte, y en el Hotel Embajador el 7 de mayo se juramentó Antonio Inver Barreras como presidente del irónicamente llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, negociado hacía varios días con las tropas norteamericanas que desembarcaron el 28 de abril. La triunfante guerra civil, tronchada por las tropas de los Estados Unidos, se transformaba ahora en guerra patria, y los ocupantes extranjeros, con el control de la situación, en alianza con los lacayos criollos, traidores a la patria, tomó un giro nebuloso. Quienes pidieron auxilio para reprimir, torturar y asesinar al pueblo dominicano, esos militares traidores a la patria, miembros de las juntas militares radicadas en San Isidro primero y luego en el Hotel Embajador, renunciaron implícitamente a la nacionalidad dominicana al ponerse a servicio de un gobierno extranjero. Y sus jefes, Pedro Bartolomé Benoit e Inver Barrera, debieron juzgarse en un consejo de guerra por alta traición. El producto más genuino de la injerencia norteamericana en los asuntos internos del país fue el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, formado el 7 de mayo, cuya cabeza fue resguardada por las botas extranjeras en el entonces Hotel Embajador. Fue formado, armado y sostenido con sus sirvientes locales, a cuya cabeza colocaron al señor general vitalicio por decreto, dirigido por el doctor Balaguer. Este gobierno fue el emisor de las 8 circulares al servicio exterior de la República Dominicana, en las cuales se evidencian los niveles de complicidad ya mencionados, aunque ya de hecho los Estados Unidos estaban pensando en Balaguer, y según Piero Gleijeses, en su obra La Esperanza Desgarrada, Inver Barrera y Amiá Mathieu no tuvieron éxito en sus intentos de apoderarse. Esto está citando al embajador norteamericano John Barlow Baltin. No tuvieron éxito en sus intentos de apoderarse de poder en 1962, pero Inver Barrera tuvo una segunda oportunidad 3 años después, en mayo de 1965. John Barlow Martin, el liberal, el demócrata,
lo eligió para encabezar una tercera fuerza inexistente que solo representaría al sector más corrupto de la sociedad dominicana. Esto lo están diciendo los norteamericanos, no es ningún dominicano que está diciendo esas expresiones, ese parecer que ellos tienen de estos sucesos y de estos personajes. Es un reflejo de la doble moral del imperio. No les importaba que fuera corrupto y asesino con tal de que le sirviera a sus intereses. ¿De qué democracia entonces era que hablaban? Era su plan inicial de mantener al régimen trujillista sin Trujillo. Inver Barrera, corrupto, ambicioso y obsequioso. Inver tenía, escribió el embajador Benet, William Tupper Benet, la mentalidad de un gángster, pero era pro norteamericano. Fíjense que es el embajador norteamericano personalmente quien hace esa aseveración. Así que rearmados, habituallados y apoyados logísticamente por las tropas invasoras, el embravecido Inver Barrera dirigió la operación Escoba en los sectores de la parte alta de la capital, jurando no dejar vivir estaban esos comunistas, sino en la mente y en la propaganda malsana de todos esos sujetos prostituidos. Cerca de 2,000 jóvenes perdieron la vida en esa operación, sin importar si eran o no combatientes. Todo el que caía en las redadas era fusilado en el acto o llevado a la cárcel de la Victoria, y por las noches eran sacados y fusilados en la Hacienda Estrella o por el Puente de la Yuca, según estableció nada más y nada menos que la Comisión de los Derechos Humanos que envió la ONU, que estudió el caso y que tuvo que huir del país sin terminar ese estudio ante las amenazas del envalentonado generalote aspirante a generalísimo. Lo peor fue la posición de los organismos internacionales como la ONU y la OEA ante la protesta nacional e internacional por la grosera violación de la soberanía dominicana por sus tropas. El mismo jefe de la misión de la ONU se marchó del país irresponsablemente, y el secretario general de la OEA, el costarricense José Amora, se plegó ante los Estados Unidos, validando su invasión y disfrazándola como Fuerza Interamericana de Paz bajo el mandato público, supuesto mandato del general brasileiro Hugo Panasco Albín, que no sabemos si él mismo se lo creía que fuera jefe de algo, porque aquí quienes mandaban eran los oficiales norteamericanos. La supuesta FIP, Fuerza Interamericana, Dios, la constituían 42,000 marines, 50 soldados de Brasil, apenas 250 soldados de Honduras, 170 soldados de Nicaragua, 20 policías de Costa Rica y un pelotoncito paraguayo. Gente que cuando se armaba un tiroteo lo que hacía era huir y esconderse. A la hora de los combates, era la ofensiva norteamericana la que iba a la vanguardia con todo su aparataje tecnológico. Ellos eran los que situaban sus francotiradores en los lugares claves, como las torres de Molino Dominicano, en los silos de Molino Dominicano, para asesinar a los combatientes dominicanos. Estos se habían organizado en comandos, cada uno con su comandante y autonomía en su estructura interna, pero respetuoso de las órdenes del presidente Camaño y de los altos mandos constitucionalistas. No obstante todo su poder de fuego y el asedio constante, los norteamericanos, con todo su poder de fuego, nunca pudieron eliminar a los combatientes cercados en Ciudad Nueva y zona colonial. Nunca. Pero tampoco aceptaron la oferta que le hiciera el general Inver de que le dejaran eso a él, porque eso era un asunto de simple policía.
Así que él lo que quería era penetrar con sus tropas para asesinar a todos los que estaban cercados ahí entre Ciudad Nueva y la zona colonial, sin que viviera un solo combatiente, y así lo prometía. Los constitucionalistas intentaron tomar el Palacio Nacional el 19 de mayo, pero lo impidieron los americanos mediante un bombardeo y la caza de los francotiradores, cegando la vida al coronel Fernández Domínguez, ministro de Interior y Policía del gobierno constitucionalista, el doctor Juan Miguel Román, dirigente del 14 de junio, Ilio Capocci, entrenador italiano de los Hombres Ranas, ofrendó su vida ahí por su país adoptivo, que fue la República Dominicana, a quien amó tanto. Luego, los días 15 y 16 de junio, las tropas norteamericanas atacaron sin piedad a los constitucionalistas, porque un generalote de esos norteamericanos creyó que trazando su estrategia y con todo su poder de fuego, sus helicópteros, sus aviones Phantom, que solamente cuando pasaban en un vuelo rasante le descontrolaban el sistema nervioso a todos los ciudadanos que estuvieran debajo de ellos. Y eso lo hacían con frecuencia, varias veces al día, incluyendo los pueblos del interior, porque aquí en La Vega lo hacían. Aquí en La Vega los norteamericanos tenían campamentos militares en diferentes zonas rurales, cada uno con una carpa y un helicóptero. Aquí ocuparon el cuartel de bomberos, aquí ocuparon el sector del tanque, estuvieron, recuerdo el campamento en el río Jimayaco, en la sección de Las Canas, y así había campamentos dispersos en distintos puntos que ellos consideraban estratégicos para cualquier subversión, porque el miedo de ellos era la enorme simpatía que tenía el gobierno constitucionalista en el interior del país. Ese era el peor temor de ellos, y por eso quisieron acelerar las cosas en Santo Domingo, queriendo dar un golpe de efecto, pero no le salió. Trataron de tomar militarmente toda la zona constitucionalista con todo su poder de fuego, acto que fue calificado por el presidente Camaño como un genocidio, habiendo contado con una evaluación preliminar de 65 muertos entre hombres, mujeres y niños, y cerca de 300 heridos, en una operación fallida, porque un general norteamericano calculó que sí podía tomar la zona, pero era imposible. El valor de los dominicanos que estaban defendiendo lo suyo, como decía un teniente del CEFA, nosotros peleábamos por la paga, pero ellos peleaban por sus ideales, por su causa, peleaban por su país. Mientras tanto, se continuaba negociando con la OEA el establecimiento de un gobierno provisional de consenso entre las partes, aunque el general Inver se proclamaba como el único poder y estaba atrincherado, incluso amenazando entonces de denunciar a sus protectores ante los organismos internacionales, porque él quería hacer lo que a él le pareciera, y ellos no se lo estaban permitiendo. Él no era el hombre de confianza de los norteamericanos en ese momento. Los norteamericanos habían traído a Balaguer al país precisamente para eso. Así que, solo regañadiente y bajo la presión norteamericana, aceptó negociar, pero aún así seguía amenazando con capturar a los líderes constitucionalistas y someterlo a los consejos de guerra de ellos. No me explico cómo. El Departamento de Estado no lo quería a él, sino a Balaguer, a quien ya habían traído clandestinamente al país a saber de su mamá que estaba enferma. Y cuando se cumplieron las horas para irse, se negó sencillamente a salir del país. Pero eso fue una trama evidente, porque si hubieran querido sacarlo, lo sacan. Entonces, esa organización de Estado americano, la OEA, fue cómplice de todas las tramas urdidas en el Departamento de Estado para convertirnos o reconvertirnos, ¿verdad?,
en la misma dictadura trujillista bajo el mando de Balaguer. El 30 de agosto de 1965, la Comisión Mediadora de la OEA logró se firmara un acuerdo tramposo mediante la llamada Acta Institucional, donde se prometió que todo iba a estar en paz, que los militares constitucionalistas iban a ser reintegrados, incluso por los rangos que habían ganado durante la guerra y todo eso. Y escogieron, en vez de Antonio Guzmán, que era el candidato propuesto por Juan Bosch para presidente provisional, decidieron que no, que fuera el doctor Héctor García Godoy, un pelele, un estate ahí, como presidente provisional, echando a un lado a Antonio Guzmán. ¿Cuál fue también el pecado de Antonio Guzmán? Que al igual que Juan Bosch, se negó a deportar dominicanos porque tuvieran una ideología política diferente, y se acordó efectuar elecciones para el año siguiente. Elecciones. Hablar de elecciones con un país ocupado. Bueno, la gente creyó que así quedaría unificada la familia dominicana, y finalizada la guerra, se quitaron las trincheras de la zona constitucionalista. El 2 de septiembre se convocó a una manifestación en la Plaza de la Constitución, o sea, frente a la Fortaleza Osama, en el área de la Fortaleza Osama, donde el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó presentó su renuncia de presidente constitucional, aunque no dejó de quejarse de esa presión extranjera sobre sí. Disueltos los comandos, los combatientes regresaron a sus casas en los respectivos pueblos donde vivían, sin imaginarse los sobresaltos y represión que los esperaba. Recordamos cuando llegaron a La Vega, al Parque Duarte, frente al local del PRD que estaba ahí frente al parque donde ahora está el Museo Sacro. Los militares constitucionalistas fueron puestos prácticamente en prisión en un campamento militar bajo el mando del general García Tejada, y nunca se habló de su reintegración, la que sí fue lograda si eran del grupo balaguerista. Pero ese día en La Vega, recordamos que la banda municipal fue al Parque Duarte, mientras los muchachos se desmontaban de un volteo del ayuntamiento que fue a recogerlo, y donde más tarde, desde la galería de esa casa, más tarde Rafael Gamundi Cordero dirigió un discurso muy esperanzador y muy emotivo al pueblo vegano que estaba ahí reunido con sus combatientes, abrazado con sus combatientes, mientras la banda interpretaba aquella pieza musical de que decían que Camaño no ganaba nada. Ay, 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 Camaño ya ganó. Tremenda, ¿cómo diríamos? Lavado de cerebro para el pueblo, porque lo que venía nadie se lo podía imaginar. Héctor García Godoy quizás se creyó, realmente no era García Godoy, sino García Cáceres, porque él era hijo del poeta Emilio García Godoy, que era hijo de Federico. Pero Emilio se casó en Moca con una hija de Manuel Cáceres, hermano de Mon, y ahí nació él. Pero en esa familia se dejaron la mutual García Godoy. Él que quizá creyó que de verdad él era el presidente, más allá de la firma y estampado del sello gomígrafo. Los militares eran realmente quienes gobernaban, protegidos por las fuerzas invasoras, produciéndose escenas penosas como en Santiago, con el asalto al Hotel Matún, después del tiroteo en el cementerio a los constitucionalistas encabezados por Camaño y Montearachi, cuando hacían la ofrenda floral en la tumba de Fernández Domínguez en el cementerio de la 30 de marzo, comenzaron a tirotearlos. No se dejaron provocar y fueron al Hotel Matún donde estaban alojados, y allí le mandaron unos batallones militares con artillería pesada, y empezaron a disparar y van a destruir el hotel, porque incluso un pedazo de pared fue que mató al coronel vegano Lora Fernández. Se contaron unas 70 bajas del lado de los atacantes. O sea, barbaridades. Entonces fue el momento en que se tuvo a romper
todo lo que se había negociado. Y tuvieron que intervenir directamente los norteamericanos e ir con sus helicópteros y sacar a Camaño y a todo ese Estado Mayor constitucionalista del Hotel Matún. Nunca se ha juzgado a responsable de esa acción. Porque es responsable, al fin y al cabo, ¿quiénes eran? Luego también el ataque a la casa del exministro constitucionalista Héctor Aristi. Y así una serie de retaliaciones. Empezaron a los que no pudieron asesinar en combate como hombres de tú a tú, entonces empezaron a asesinarlo a traición, amparados en la sombra de la noche, contra destacados combatientes, quienes solo pudieron salvar su vida yéndose del país. Entonces tenemos el caso de las votaciones. Nunca hubo elecciones extraordinarias, sino votaciones, porque solo Balaguer pudo hacer campaña libremente. A vos lo estaban velando a ver dónde era que le darían el tiro para sacarlo de circulación. Cuando se desclasificaron los documentos del Pentágono, del Departamento de Estado, fue que los estudiosos pudieron darse cuenta cómo fue que reimplantaron a Balaguer para que se quedara ahí en el poder con su apoyo hasta el día de su muerte. Al analizar cientos y cientos de documentos con instrucciones precisas en el sentido de violar todos los protocolos electorales para imponerlo a como diera lugar. Entonces fue cuando se vino a entender cómo fue eso, que siendo vos el candidato de las grandes mayorías, apareciera Balaguer ganando dichas votaciones, que no fueron nada. Fue un fraude mayúsculo. Muchas gracias a todos quienes han tenido la paciencia de escucharme. Estas son parte ínfima de las revelaciones que nos han dado esos documentos desclasificados del Pentágono. O sea, en Estados Unidos cada cierto tiempo se van desclasificando documentos que fueron secretos en su momento, pero que ahora son públicos y que cualquier investigador puede ir y fotocopiar. O sea, para quienes crean que es solo un privilegio, no. Eso lo puede el investigador con su carnet de investigador y le dan acceso a los mismos. Además, creo que ya están en la misma biblioteca del Congreso. Así que esos no son documentos secretos. Todo lo que se dice ahí en esos documentos lo dicen los funcionarios norteamericanos que estaban en la embajada y que estaban viendo el problema. No eran comunistas de Fidel Castro los que estaban ahí, ni eran rusos, eran los norteamericanos los que estaban diciendo todo eso. Que tampoco lo dice Rafael Hernández. Rafael Hernández lo cita, que es diferente. Así que creemos que Erasmo debe sentirse feliz en la tumba tras estas revelaciones, porque fueron sus anhelos ver a esta nación libre, soberana, independiente y sin injerencia de extranjeros en nuestros asuntos internos. Por eso siempre estuvo en las mejores causas y por eso siempre estuvo con su oído en el corazón de la gente pobre, aliviándole sus dolores. Y tenemos cuántas generaciones ya de hombres a los que él les salvó la vida con su apostolado como pediatra. Muchísimas gracias y pasen buena noche.